Fanfic My Little Pony. Legado de familia. Capítulo 4. El origen del lobo negro. Han pasado ya 2 días, desde que North Star fue nombrado como un nuevo miembro de la Orden de las Sombras. Durante ese tiempo, el maestro ha pasado mucho tiempo hablando con él. Como North Star había sido un esclavo de los templarios durante años, cualquier cosa que él haya visto o escuchado en esos años podía ser información de vital importancia para ellos. Ya fuese información sobre sus movimientos, planes de ataque o incluso, el nombre de alguno de sus aliados. Pero, sin embargo, lo más importante para el maestro, fue lo que Lord Barrond buscaba en el castillo de las 2 hermanas. Un libro, casi tan antiguo como la propia Equestria, el cual relataba en sus páginas, la ubicación de una pequeña, pero a la vez poderosa fuente de poder, la cual pudo ser la que trajo la magia a este mundo. Dicha fuente de poder, era mencionada en varios de los libros de la biblioteca del maestro, cosa que lo preocupaba bastante, al imaginar qué ocurriría si los templarios la encontrasen, y descubriesen cómo manipular ese poder. Luego de que North Star terminase de hablar con el maestro, este lo envió nuevamente junto a Stelflower, quien estaba esperándolo afuera del estudio de su maestro. «¿Y bien, cómo te fue?», le preguntó Stelflower al ver salir a North Star. «Bastante bien, de hecho, a pesar de que no pude darle a tu maestro toda la información que quería», le respondió North Star. «No te preocupes por eso, estoy segura de que le darán buen uso a esa información», le dice Stelflower. «Eso espero, no me gustaría hacerles perder el tiempo», dice North Star. «Vamos, no pienses así. Además, el tiempo es lo más importante que tienes ahora. Debes convertirte de un simple aprendiz a un asesino, para poder luchar juntos», le dice Stelflower con una sonrisa. «Sí, tienes razón. ¿Cuándo empieza mi entrenamiento?», preguntó North Star. «Tu entrenamiento comienza dentro de 2 días, así que será mejor que nos demos prisa si queremos llegar a tiempo», le respondió Stelflower. «¿A qué te refieres con llegar a tiempo?», preguntó North Star algo confundido. «El sitio en el cual empezarás a entrenar, se encuentra en una parte remota de los bosques a varios kilómetros de aquí. Si nos vamos ahora, llegaremos allá dentro de 2 días, siempre y cuando el clima esté de nuestro lado», le explicó Stelflower. «Está bien, iré a preparar mis cosas para el viaje», dice North Star. «Muy bien, asegúrate de llevar solamente lo esencial, y de tener tu arma lista para usarla. El camino puede ser algo peligroso, y no lo digo solo por los animales salvajes. Prepararé mis cosas, y nos encontraremos en la entrada del templo», le dice Stelflower. «De acuerdo, nos vemos luego», dice North Star. Un par de minutos más tarde, ambos ponis se encontraron nuevamente en la entrada del templo, cada uno equipado con todo lo necesario para el viaje. North Star llevaba puesto su traje de explorador, solo que ahora tenía una mochila cargada con comida y agua para el viaje, un cuchillo de acero en una funda de cuero, en su pata delantera izquierda, su arma de fuego cargada y lista para usarse, además de las balas y la pólvora para la misma. Por otra parte, Stelflower llevaba puesto un traje de color negro y gris, similar al de North Star, con la diferencia de que además de llevar todo lo necesario para el viaje, ella traía consigo una espada corta amarrada a su traje, un águila mensajera en su espalda, y sus 2 hojas ocultas en sus cascos. «No tenía idea de que tuvieses un traje como el mío», le dice North Star. «No eres el único que ha salido a explorar North Star, conozco la mayor parte de estos territorios, como la palma de mi casco»,
le respondió Flower. Muy bien, será mejor que empecemos el viaje. Si no me equivoco, nos deben quedar cerca de 4 horas, antes del anochecer. Dice North Star. Sí, así es. Pero antes de irnos quiero darte algo, ya sabes, un pequeño regalo de mi parte. Espero que no te importe, fue lo único que pude encontrar y no pude arreglarlo mucho. Le dice Flower, mientras le entrega un viejo sombrero de cuero. Me encanta Flower, es lo mejor que me han regalado en años. Dice North Star. ¿No lo estás diciendo solo para hacerme feliz, o sí? Preguntó Flower. No, lo digo en serio. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me regaló algo. Realmente me encanta. Le respondió North Star, mientras se ponía el sombrero. Te queda bastante bien. Le dice Flower, al verlo con el sombrero puesto. Ojalá tuviera algo para regalarte, querida. Le dice North Star. No te preocupes por eso, por ahora concentrémonos en el viaje que nos espera. Le dice Flower con una sonrisa, mientras usa su magia para colocarse la capucha de su traje. Flower, ¿realmente crees que pueda llegar a ser un asesino? Le preguntó North Star. Tú eres un pony muy fuerte, y especial, North Star. Además, eres el único pony terrestre que ha tenido la oportunidad de ser uno de los nuestros. Yo no creo que llegues a ser un asesino, yo sé que serás uno. Le dice Flower, colocando su casco en el hombro de North Star. Gracias por creer en mi Flower. Le dice North Star. De nada, querido. Ven, será mejor que empecemos el viaje, si no llegaremos tarde. Dice Flower, mientras se da la vuelta y camina hacia el bosque. De acuerdo, vamos. Dice North Star mientras sigue a Flower. Y así, ambos ponis emprendieron su largo viaje, hacia el campo de entrenamiento. Pero mientras ellos iniciaban su viaje juntos, en otra parte de Equestria, las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. A varios kilómetros de allí, en una zona boscosa al pie de las montañas del noroeste de Equestria. Un pueblo minero, de no más de 300 habitantes, se alzaba por debajo de las copas de los árboles. En su mayoría, los ponis adultos que vivían allí se ganaban la vida extrayendo oro, hierro, plata y cobre, de las laderas de las montañas durante el día. Mientras ellos trabajaban, sus pequeños potros y potrancas, se encontraban al cuidado de sus madres en casa, estudiando en la escuela, jugando unos con otros en los jardines del pueblo, o viendo cómo sus padres trabajaban en las minas. Todos, a excepción de uno en particular. Se trataba de un pequeño unicornio de pelaje negro, con su crin de color gris, y ojos amarronados, que se encontraba caminando con una vieja mochila en su espalda, en dirección al bosque. El pequeño unicornio continuó caminando, hasta llegar a un claro en el interior del bosque. Una vez que llegó allí, el pequeño se sentó en el suelo como si nada, cerró sus ojos, y comenzó a tararear una canción para pasar el tiempo. Estuvo así por unos minutos, hasta que abrió sus ojos al sentir la respiración de un animal. Justo frente a él, se encontraba un enorme lobo negro como la noche, de orejas puntiagudas, con ojos rojos como la sangre, y una herida reciente en el hocico, el cual lo miraba fijamente mientras respiraba suavemente en su cara. Sabía que vendrías en cualquier momento. Dice el pequeño unicornio, mientras abraza al enorme lobo como si se tratara de un cachorro. En respuesta al abrazo, el enorme lobo agachó la cabeza, y empezó a lamer la cara del pequeño.
Jeje, yo también te extraño mucho, señor Shadow, ya pasaron 3 días desde la última vez que nos vimos. Le dice el unicornio riéndose, mientras aparta un poco al lobo, para que éste dejara de lamerlo. Me tomó un poco de trabajo, pero logré traer algo para curar la herida de tu cara. Es la misma medicina que usa mi papi, cuando me lastimo por jugar cerca de las rocas. Si funciona muy bien conmigo, estoy seguro de que también te servirá. Le dice el pequeño unicornio, mientras saca un frasco de vidrio de su mochila, el cual estaba cerrado con una tapa de corcho, y llevaba en su interior una sustancia de color verdoso, con una consistencia parecida a la gelatina. Te pondré un poco en la herida, para que te sientas mejor. Dice el pequeño unicornio, tras tomar un poco de la sustancia con su casco. El lobo olfatea un poco la sustancia, y luego retrocede un poco en señal de desconfianza. Vamos, no seas así, no te va a arder cuando te lo ponga, sabes que puedes confiar en mí. Le dice el unicornio en tono tranquilizador, para que el lobo se acerque poco a poco. Una vez que el lobo se acercó lo suficiente, el unicornio pudo empezar finalmente a colocarle la medicina en la herida. Verlos a ambos juntos, es algo sencillamente hermoso. Él, como un pequeño unicornio que todavía no obtiene su cutie mark, logró entablar una amistad con un animal salvaje, el cual además de cuadriplicarlo en tamaño, podría habérselo comido tranquilamente hace tiempo. No sé si será el hecho de que ambos tienen el mismo color de pelaje, el que él sea muy pequeño, o si el lobo lo vea él como uno de su especie. Lo único que sé, es que su amistad es única, tan única como ellos mismos. ¿Lo ves? Te dije que no te dolería. Ahora te vas a sentir mucho mejor. Dice el unicornio, luego de terminar de colocarle la medicina, en la herida del lobo negro. El lobo vuelve a lamer la cara del pequeño, en señal de agradecimiento. Ya tengo que regresar a mi casa, falta poco para que se haga de noche. Me tengo que ir, pero trataré de volver mañana temprano, para que cacemos algunas ardillas juntos, ¿de acuerdo? Le dice el pequeño al lobo, mientras lo abraza para despedirse. Luego de eso, el pequeño unicornio se puso su mochila en la espalda, y regresó a su casa, mientras el enorme lobo negro se daba la vuelta, y regresaba al interior del bosque. Un par de minutos más tarde, el pequeño unicornio llegó bastante cansado a su casa. La casa en la que el pequeño unicornio vivía junto con su padre, era una pequeña casa de madera, con una chimenea de piedra en el lado derecho, una puerta en el centro de 2 ventanas, con un techo de heno seco. Luego de despedirse del enorme lobo negro, el pequeño unicornio se había dirigido al mercado del pueblo, para comprar algunas cosas que faltaban en su casa. Como el padre del pequeño trabajaba en las minas durante el día, y su madre los había dejado hacía ya tiempo, a veces él debía hacerse cargo de algunas cosas mientras él no estaba. El pequeño ya estaba bastante cansado, así que después de dejar las cosas en la mesa, se dirigió a su cuarto para dormir un poco, hasta que su padre volviese. Simplemente entró a su cuarto, se recostó en su cama, y se quedó dormido unos minutos después. De repente, la siesta del pequeño se ve interrumpida, cuando el sonido de múltiples disparos de mosquetes y cañones, rompen el silencio de la noche como un rayo. El pequeño se baja de su cama muy asustado, corrió directo a la ventana para ver qué estaba pasando. Al mirar por la ventana, vio como varios unicornios con trajes militares rojos, estaban atacando el pueblo, disparándole a las casas con sus cañones, y disparándole a cualquier pony que tratase de huir o pelear contra ellos.
El pequeño veía aterrado desde su ventana, como los ponis de su pueblo eran asesinados sin descaro por esos extraños unicornios, los cuales, por alguna razón eran muy parecidos unos con otros. Unos segundos después, se escuchó un fuerte ruido proveniente de la entrada de la casa, como si alguien hubiese entrado con fuerza. El pequeño se acercó lentamente hasta la puerta, casi paralizado del miedo, para ver de qué se trataba. Lentamente, abrió la puerta de su cuarto, tratando de no hacer ningún ruido. Una vez que abrió la puerta lo suficiente, como para mirar a través de ella, asomó su cabeza por el espacio, y dirigió su mirada por el pasillo de la casa. En un instante, el miedo y el terror que sentía el pequeño, se convirtió rápidamente en alegría, al ver a su padre cerrando la entrada de la casa con algunos muebles, para después sentarse en el suelo, junto a la chimenea de la casa. «Papi, papi», grita el pequeño, mientras corre a abrazar a su padre, el cual era un unicornio negro de crin blanca y ojos azules, con una cutie mar de un pico y una pala entrecruzados. «Hijo, gracias a Celestia que te encuentras bien», dice el padre muy aliviado, mientras abraza fuertemente a su hijo. «Papi, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos unicornios de allá afuera?», preguntó el pequeño muy asustado. «No lo sé, hijo, aparecieron de la nada y comenzaron a atacarnos. Creo que quieren apoderarse de las minas de metal, es lo único de valor en el pueblo», le responde su padre. «Papi, tengo mucho miedo», dice el pequeño con lágrimas en los ojos. «Cálmate, hijo, todo saldrá bien», dice su padre, al mismo tiempo que acaricia a crin de su hijo. Mientras él hacía eso, el pequeño unicornio empezó a sentir algo tibio y húmedo, en el pelaje de su padre. Al mirarlo nuevamente, se dio cuenta de que su padre estaba herido, y sangraba bastante. «Papi, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?», preguntó el pequeño muy asustado, al ver que su padre tenía heridas de bala, en el pecho y en una de sus patas. «Hijo, no pude salir de la mina ileso, yo lo siento mucho», le dice su padre muy adolorido. «No, papi, por favor, no me dejes solo, no quiero estar solo», dice el pequeño entre sollozos. «Hijo, escúchame por favor. Llévate algo de comida y agua, y también llévate el retrato de tu madre contigo, tu mejor opción es encontrarla. También, llévate esto contigo, tú eres muy listo así que sé que sabrás cómo usarla», le dice su padre, mientras le entrega una ballesta de madera, y unas flechas, que había traído en una bolsa. «Pero papi, yo quiero quedarme contigo», dice el pequeño muy triste. «Hijo, aunque tú no me veas, siempre estaré contigo, siempre estaré a tu lado. Vete y ponte a salvo, yo estaré bien. Prométeme que serás fuerte y valiente, hijo», le dice su padre, mientras lo abraza por última vez. «Te lo prometo, papi», le respondió el pequeño. «Rápido, sal por la ventana de atrás, y ocúltate con los arbustos hasta llegar al bosque. Vete ahora y no dejes que te encuentren», le dice su padre, ya con sus últimas fuerzas. El pequeño unicornio guarda rápidamente todo lo que su padre le dijo en su mochila, además de la ballesta y las flechas, para luego salir por la ventana y correr hasta el bosque. Al mismo tiempo que el pequeño unicornio escapaba del ataque, a varios kilómetros de allí, Stelflower y North Star se encontraban caminando por la ladera de una gran montaña, hasta que se detuvieron al divisar a lo lejos un destello anaranjado en medio de un bosque.
Debido a la altura a la que se encontraban, podían ver el terreno lejano con mucha claridad, y sin saberlo, estaban observando el ataque al pueblo minero, el cual se veía como un resplandor anaranjado, debido a la distancia que había. ¿Qué crees que sea eso?, preguntó North Star. No lo sé, quizás sea un incendio forestal, o tal vez sean unos dragones peleando, aún así, es muy extraño. Le responde Stellflower, mientras observa a lo lejos con un catalejo, que sacó de su mochila. No logro distinguir muy bien qué es, ¿y tú?, dice North Star. No, tampoco yo, ojalá tuviera un telescopio. Esta cosa tiene poco alcance, le dice Stellflower mientras guarda el catalejo en su mochila. Quizás deberíamos regresar, y avisarle al maestro, dice North Star. Eso no será necesario, le dice Stellflower, mientras escribe un mensaje en un pergamino con su magia, para después guardarlo en el pequeño morral del águila mensajera. Ya veo, la enviarás a ella para que nosotros continuemos el viaje, dice North Star. Así es, si no tiene ningún problema, llegará al templo dentro de 1 hora, le dice Stellflower, mientras envía al águila hacia el templo, y ésta se aleja rápidamente volando. Bien, será mejor que continuemos, debemos caminar al menos un par de kilómetros más, antes de descansar, dice Stellflower, tras perder de vista al águila mensajera. Está bien, como tú digas, querida, le dice North Star, antes de darse la vuelta y empezar a caminar. Tras avanzar unos metros, North Star se da la vuelta, y ve que Stellflower continuaba observando el resplandor a lo lejos. Stell, ¿te pasa algo?, preguntó North Star, algo preocupado, al ver cómo ella mantenía su mirada en esa dirección. No lo sé, es solo que, hay algo extraño en aquel resplandor. Por alguna razón me preocupa. Tengo un mal presentimiento de esto, le responde Stellflower, mientras se da la vuelta, y retoma su viaje junto a North Star. Mientras tanto, en una parte del pueblo minero, el pequeño unicornio corría con lágrimas en sus ojos, mientras escapaba del ataque. El silencio de la noche era completamente opacado por el sonido de los disparos de las armas de fuego, y los gritos desesperados de los ponis, quienes eran asesinados, al tratar de huir o escapar de ellos. A cada paso que daba, veía como esos extraños unicornios atacaban a los ponis de su pueblo, ya fuese disparándoles al verlos, o destruyendo las casas con sus cañones. Cada vez que el pequeño se ocultaba en los arbustos, podía ver y escuchar, él como sus amigos y conocidos eran asesinados sin motivo. Los extraños unicornios mataban a todo pony que viesen, y a aquellos que tomaban como prisioneros, les daban a elegir entre ser sus esclavos o negarse a ello. Cualquier pony que decidiera negarse a ser su esclavo, era asesinado allí mismo de un disparo al pecho, le cortaban la garganta, o incluso, eran capaces de matarlo a golpes, solo por diversión. El pequeño unicornio corrió muy asustado y cansado, hasta un arbusto de flores, que se encontraba detrás de una casa. Una vez dentro del arbusto, el pequeño se puso en posición fetal en el suelo, con sus cascos en sus orejas y con los ojos cerrados, en un intento de silenciar la masacre de afuera. Mientras lloraba en silencio, empezó a recordar a su padre y los buenos momentos que pasó junto a él. Papi, te extraño mucho. ¿Por qué te fuiste, papi? ¿Por qué me dejaste solo?, dice el pequeño mientras llora en el suelo, hasta que un recuerdo llega a su mente. Un recuerdo de las últimas palabras que le dijo su padre. Prométeme que serás fuerte y valiente, hijo.
Tras recordar las palabras de su padre, el pequeño se sentó en el suelo, y empezó a respirar más despacio para calmarse poco a poco. Una vez que se calmó, se secó las lágrimas de su rostro con su casco izquierdo, y luego observó su casco derecho, el cual estaba manchado con la sangre de las heridas de su padre. Te prometí que sería fuerte y valiente. Seré fuerte y valiente, papi. Dice el pequeño, mientras mira su casco ensangrentado. Tras reponerse, el pequeño observó entre las hojas del arbusto, para ver cuánto le faltaba para llegar al bosque. Desde donde estaba escondido, solo debía correr unos 50 metros más, para llegar hasta la línea de los árboles y ponerse a salvo. Rápidamente, el pequeño se aseguró de que no hubiese nadie cerca, salió del arbusto, y corrió a toda velocidad en dirección al bosque. Mientras corría, él sentía como su corazón latía cada vez con más fuerza, a medida de que la distancia entre él y el bosque se hacía más corta. Ya estaba a unos pocos metros de llegar al bosque, cuando de repente, escuchó el sonido de un disparo detrás de él. De inmediato, el pequeño unicornio cayó al suelo gritando, después de que una bala le diera en una de sus patas traseras. ¿Así que creías que podías escapar? No. Pude verte desde lejos, a pesar de la poca luz que hay. Le dice un extraño unicornio de pelaje blanco, ojos rojos como la sangre, con una crin y cola corta de color marrón pálido, que llevaba puesto un traje militar rojo con 2 correas blancas, mientras se acercaba a él, con un mosquete levitado por magia. El pequeño trata de alejarse de él, pero el dolor de su pata era muy fuerte y no le permitía caminar. La bala del mosquete solo le atravesó la piel, sin tocar nada importante y salió por el otro lado, pero aún así, el dolor de esa herida era insoportable para el pequeño. ¿Sabes? Me sorprende que sigas vivo, creí que te había dado en el pecho, pero ahora veo que falle. Le dice el extraño unicornio mientras se coloca frente al pequeño, y se agacha un poco para verlo mejor. Vaya, quien lo diría, eres un unicornio. Qué suerte que no te mate con ese disparo. Estoy seguro de que le serás de mucha utilidad a mi amo. Le dice el unicornio, al mismo tiempo que sonríe de forma siniestra. Ya déjame solo. Le grita el pequeño con lágrimas en sus ojos, mientras sostiene su pata herida con sus cascos. Así que puedes hablar, bueno, será mejor que mantengas tu boca cerrada si no quieres que te la arranque. Le dice el unicornio, mientras saca un cuchillo y lo coloca cerca de la cara del pequeño. Tú, no me das miedo. Le respondió el pequeño, soportando las ganas de llorar. Le dice el extraño unicornio, mientras se prepara para clavarle el cuchillo en la herida, pero, justo antes de hacerlo, algo que se movía entre los arbustos captó su atención. ¿Pero qué demonios es esa cosa? Dice el unicornio, justo antes de que una enorme criatura negra se abalanzara contra él. Señor Shadow. Dice el pequeño muy alegre, al ver que se trataba de su amigo del bosque. Quítate de encima, monstruo. Dice el unicornio, mientras forcejea en el suelo contra el lobo. El enorme lobo trataba de morderle la cara o el cuello, con sus enormes y afilados colmillos, pero el unicornio colocaba sus cascos para defenderse, y lo único que lograba hacerle, era arrancarle pedazos de piel. Mientras esto pasaba, el pequeño observaba la escena algo asustado, ya que era la primera vez que veía a su amigo, comportándose como un verdadero animal salvaje. El unicornio y el lobo pelearon frenéticamente por unos segundos, hasta que de repente, el unicornio le da un fuerte golpe en el hocico al lobo, justo en la herida que el pequeño le había curado ese mismo día. El lobo retrocedió chillando muy adolorido, a causa del golpe, lo que le dio al unicornio la oportunidad de ponerse de pie.
Te haré sufrir por lo que me hiciste, maldito animal. Le gritó el unicornio, mientras tomaba su mosquete del suelo, y se preparaba para dispararle al lobo, el cual seguía aturdido por el dolor del golpe. Al percatarse de las intenciones del unicornio, el pequeño reaccionó al instante, y comenzó a buscar algo para ayudar a su amigo. Rápidamente, divisó el cuchillo del unicornio tirado en el suelo junto a él. El pequeño tomó el cuchillo con su boca, y juntando todas sus energías, se puso de pie, y corrió hacia el unicornio con todas sus fuerzas. El unicornio apuntó a la cabeza del lobo, y jaló del gatillo del mosquete. Justo en el momento en el que disparó su arma, recibió un fuerte golpe en el cuello, lo que causó que el disparo fallara por completo. El unicornio miró a su lado, y vio cómo el pequeño se encontraba a su lado, viéndolo con un rostro lleno de temor. «Pero, ¿qué fue lo que me hiciste?», dice el unicornio justo antes de caer muerto al suelo, con su propio cuchillo clavado en su cuello. El enorme lobo negro se acercó lentamente hasta el pequeño, el cual miraba el cuerpo del unicornio muy asustado. «Yo solo quería lastimarlo para que no te matara, no quería hacerle esto», dice el pequeño, mientras es acariciado por la frente del lobo. «Ya no tengo casa. Ya no tengo a mi papi. Ya no tengo nada. Lo único que me queda eres tú», dice el pequeño, mientras abraza fuertemente al lobo, y se pone a llorar. El lobo colocó sus patas alrededor del pequeño, de tal forma, que por un instante, pareciese que lo estuviese abrazando realmente. Continuaron así por unos segundos, hasta que un brillo verde captó la atención de ambos. Al mirar el cuerpo del extraño unicornio, se dieron cuenta de que su aspecto había cambiado por completo. En vez de ser un unicornio, ahora se trataba del cuerpo sin vida, de un chargelin. «¿Qué es esa cosa?», preguntó el pequeño muy sorprendido, al ver el repentino cambio del cuerpo. El lobo se alejó un poco del pequeño, pero solo para traerle su mochila, la cual se le había caído al recibir el disparo del mosquete. El enorme animal trajo la mochila del pequeño en su hocico, y luego se la entregó suavemente. «Tienes razón, tenemos que irnos antes de que nos vean», le dice el pequeño, mientras se coloca su mochila. El lobo negro, al notar la herida de la pata del pequeño, se acercó más a él para que se subiera a su lomo, ya que se dio cuenta de que le sería muy difícil caminar. «Iremos a un lugar seguro, ¿no es así, señor Shadow?», preguntó el pequeño, una vez que se subió al lomo del gran animal, y este mueve la cabeza como si tratase de responderle. El pequeño unicornio y el gran lobo, le dan una última mirada al ya destruido pueblo, antes de darse la vuelta, y perderse entre la oscuridad y las sombras del bosque. Mientras avanzan, un leve brillo blanco apareció en los costados del pequeño. Al disiparse el brillo, este reveló una marca, con la forma de la silueta de un lobo aullándole a la luna. La cutie mark, del joven unicornio. Black Wolf.